doctor Eduardo Carpinteiro. Él es maestro de aquí de la Facultad de Artes, de violonchelo, y es director de la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Artes también. Y bueno, es, además de un extraordinario músico, es una gran persona. Yo, la verdad, cuando veo que hay esa armonía entre el artista y el ser humano, la verdad que pues me emociona y me llena de orgullo, porque pocas artistas tienen esa humanidad, esa calidad humana como lo tiene el doctor Carpinteiro, a quien lo reconozco, lo aprecio muchísimo. Doctor, en serio, bienvenido. Gracias. Los alumnos son de la materia de instrumentación, son estudiantes de la terminal de composición, y este semestre pues estamos viendo el tema de cuerdas. Entonces por eso ahora acudimos aquí para que nos hagan el favor de ilustrarnos sobre el cello. Usamos de libro de texto el libro de Adler, que es una gran ayuda, pero no es lo mismo la teoría, aunque este libro trae ejemplos en audio, pero no es lo mismo que tener aquí en vivo y a una persona como tú que nos pueda ilustrar de manera increíble. Entonces, los dejo con el doctor Carpinteiro, y si tienen ya preguntas, bueno, vayan anotándolas para que en su momento el maestro les pueda responder, ¿verdad? Vamos a hablar. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, muchachos. ¿Ya tuvieron pláticas de los otros instrumentos? ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, algunas generalidades. El violonchelo es parte de la familia del violín, básicamente, lo cual significa que tiene no exactamente las mismas dimensiones, obviamente, pero sí la misma forma. Entonces, si ustedes recuerdan cómo está un violín, se dan cuenta que es muy similar al cello, en el sentido de que, por ejemplo, esta parte tiene esta curvatura, si ustedes recuerdan el violín. Se los comento porque en los instrumentos actuales de cuerda, por lo menos los utilizados en la orquesta, incluyen violín, viola, cello y contrabajo. Si ustedes son observadores, el contrabajo no es parte de la familia del violín. Es un híbrido que originalmente se inicia con la viola da gamba, básicamente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cosas muy obvias. El violín, la viola y el violonchelo tienen esta curvatura. Y en el contrabajo la tienen de esta forma, o sea, es completamente diferente. Aparte de eso, si ustedes observan la parte, esta parte, bueno, si se acercaran, o no sé si lo logran ver, hay una cierta curvatura, en cambio en el contrabajo no existe eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el contrabajo no es originalmente de la familia del violín. Esto surge porque, pensando más o menos en el periodo barroco e inclusive antes, había dos familias de instrumentos muy fuertes hablando de la cuerda. Una era la del violín, que es la que todos conocen, y la otra era la de la viola da gamba. La de la viola da gamba se le llamaba así, gamba significa pierna en italiano, y eso hace referencia a que siempre se tocaba entre las piernas. Entonces las violas da gamba pequeñas, que parecieran casi un violín, se tocan entre las piernas también. Por eso se les llaman instrumentos de la familia de la viola da gamba. Estas dos familias estuvieron compitiendo entre sí en el periodo barroco, y eventualmente los instrumentos favorecidos fueron los de la familia del violín. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es que los instrumentos de la familia del violín, conforme fueron evolucionando, empezaron a tener mayor proyección en términos de sonido, o sea, tienden a sonar más fuerte que los instrumentos de la familia de la viola da gamba. Y en algunos lugares, como por ejemplo en Francia específicamente, la viola da gamba era muy fuerte, pero ya cuando llegamos al periodo clásico, ya prácticamente el cello, bueno, no el cello, la familia del violín había ganado. Entonces se volvió la familia de instrumentos que iba a ser favorecida por los compositores, que iba a ser utilizada en las orquestas y eventualmente en los grupos de música de cámara. Ok, ahora,
hablando con generalidades del instrumento. Como pueden ver ustedes, tiene... Perdón, maestro. Mira, aquí tengo imágenes ok. si quieres ilustrarlos. Aquí está Bueno, por ejemplo... el trabajo. sí. Y aquí está de la viola da gamba. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes, esa es una viola da gamba. No sé si logran ver desde donde están ustedes sentados la forma que tiene No lo puedes ver. no importa, no importa. O tal vez sí, puedo hacer. Pero creo que sí se dan cuenta de la diferencia en términos, sobre todo de la curvatura de esta sección. ¿Sí? Esa es una diferencia. Otra de las diferencias que son, no sé si lo logran ver, pero la familia del violín, todos en general toman el arco de esta forma. La familia de la viola da gamba lo invierte y lo toma de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, esto lo van a encontrar mucho con los contrabajistas, porque entre los contrabajistas hay dos técnicas, la alemana y la francesa. Esta es la alemana básicamente, donde ustedes toman el instrumento, bueno, el arco de esta manera, con el pulgar en la parte superior, mientras que en la familia del violín el pulgar queda en la parte inferior, básicamente. Ok, entrando ya en lo que es el instrumento, como pueden ver, tiene 4 cuerdas. La afinación normal es la, re, sol y do. Es una afinación por quintas. La afinación por quintas también se da en el violín, en la viola. En el contrabajo no, en el contrabajo es por cuartas. Ahora, ¿por qué por quintas? Bueno, hay dos razones. Una es acústica y la otra es práctica. La razón acústica, si ustedes han estudiado un poco de acústica, no mucho, sí saben que cuando se produce un sonido, generalmente, y es un sonido constante, hay vibraciones secundarias que se llaman armónicos. ¿Sí? Y el primer armónico que se presenta es la octava. El segundo es la quinta, luego viene la doble octava y podemos seguir. Luego viene la tercera, la quinta, la octava nuevamente. El punto es que, debido a esto, hay intervalos que son más fáciles de afinar. Entonces, el intervalo más fácil de afinar, obviamente, es el unísono. Es decir, cuando tienen una misma nota emitida por dos instrumentos diferentes, ¿no? La que seguiría sería la octava y la que seguiría sería la quinta. Son sonidos que son fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque estas dos notas, que están una quinta separadas, contienen casi los mismos armónicos. Esa es la razón. Debido a esto, la afinación de los instrumentos de cuerda se presta muy bien para afinarlo en quintas. ¿Por qué no en octavas? La razón aquí viene haciendo de nivel práctico. Cuando ustedes empiezan a poner aquí los dedos, van a cambiar la frecuencia. Entonces, por ejemplo, para aquellos de ustedes que no hayan tocado algún instrumento de cuerda, por ejemplo, toco la cuarta cuerda, suena el do. Si quiero modificar la frecuencia de esta nota, empiezo a poner dedos acá. Si le continúo, mi mano es, digamos, que una mano normal, en el sentido de tamaño. Entonces yo lo que puedo hacer es tocar pensando en un escalero mayor, do, re con un dedo, mi con este dedo y fa con esta. Y luego lo que sigue es un sol que tenemos acá. Eso lo hace muy práctico en el sentido de que en esta posición puedo tocar una escala completa nada más con esta mano. ¿Sí? Si fuera una afinación de octavas, entonces estamos en problemas porque entonces no me da. O sea, tendría que hacer algo para que entonces funcionara. En el violín es algo similar, nada más que en el violín se puede tocar una nota más. En el sol, que es la nota más grave del violín, se puede llegar hasta sol, la, si, do y re. Es decir, repetir la nota que sería la siguiente cuerda al aire. En otras palabras, es una cuestión práctica. ¿Sí? A la mano le queda bien esas distancias, eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, en el caso del cello, lo que podemos hacer, pensando en esta primera posición, que así es como le llamamos, vamos a hacer esto. Ya tenemos una escala de 2 octavas y todo lo hice en lo que nosotros llamamos una posición, es decir,
hacia abajo. Me mantuve en el mismo lugar, ¿no? Esto es muy práctico, esto sucede también en la viola y en el violín. En el contrabajo el problema es que la mano normal no da para llegar a una quinta, por eso se afina en cuartas. Porque creo que ustedes lo han visto con sus compañeros que tocan. Yo en mi primera posición tengo que hacer esto para tocar una nota. En los violines esto es demasiado. Más o menos calculo que un violín tiene que hacer esto, aproximadamente, ¿no? Porque es un instrumento mucho más chico, entonces las distancias que se generan son muchísimo más pequeñas, ¿no? Entonces, continuando, tenemos estas 4 cuerdas y esto nos permite pues, tocar una serie de cosas. La nota más grave que toca el violonchelo sin hacer ningún cambio extraordinario es esta. Esta es la llave de Fa y este es un Do. Este es un Do índice 3. Índice 3 significa que es el tercer Do que se puede tocar a partir del oído humano. El oído humano puede alcanzar hasta el Do índice 1, que es 2 octavas abajo de eso. No es que haya sonidos más graves, más bien, sí hay sonidos más graves, pero el oído humano ya no los capta básicamente. Entonces, este Do que tienen aquí es la nota más grave del violonchelo. Entonces, si escriben para el violonchelo y quieren que ejecute algo más grave, no es que no se pueda, pero no es muy común. ¿Cómo se podría solventar esta situación? Bueno, pues no es muy difícil. Bajamos la afinación de la cuerda. Y eso es algo que se puede hacer y ese proceso se llama scordatura. Scordatura es el nombre que se le da a el proceso en el cual ustedes cambian la afinación de algún instrumento de cuerda para que pueda tocar otras notas u otros acordes, según sea el caso. Entonces, tienen aquí el sol, el do, perdón, el sol estaría acá, el re acá y la por acá. Originalmente el violonchelo, originalmente la mayoría de los instrumentos en el periodo barroco y anteriormente se organizaron como familias. Entonces, lo que sucedía es que había una cierta relación con la voz humana. Entonces, el violín era como la soprano, la viola era como una especie de contralto, un soprano, el cello era un tenor y el violón, que era el instrumento original de la familia del violín, era el bajo, básicamente. La idea era que entonces todas estas, y esto sucedía con todas las familias, no crean que era nada más la familia del violín, con la familia del viola de gamba, con las flautas, con los oboes, con los fagots, con todo sucedía lo mismo, ¿no? Entonces, debido a que en el caso del instrumento necesitamos este registro, este es el tamaño ideal del instrumento, este es el tamaño en el cual funciona. Acústicamente, los instrumentos, mientras más grandes, pueden producir sonidos más graves, básicamente. Por eso, si ustedes observan a la tuba, por ejemplo, pues es un instrumento bastante grande. Y si observan ustedes al flautín, pues es una miniatura comparativamente. Pero lo que pasa con el flautín es que produce un tipo de sonido sumamente agudo. Refiriéndonos a la familia de los instrumentos de cuerda, sucede lo mismo. El violín, por eso, es realmente chico comparado con el cello, ¿no? Pero es que el violín produce sonidos agudos, bastante agudos. De hecho, el sonido más grave del violín lo podríamos ubicar aquí en el sol, que es básicamente una nota abajo de la nota, de la cuerda al aire más agudo del instrumento, ¿sí? Ok, ahora, hablando de sonidos agudos, lo que se hace con los instrumentos de cuerda es, una vez que es para ascender, tenemos que literalmente bajar aquí en la cuerda. Entonces, una vez que llegamos a esta nota, lo que tenemos que hacer es ir subiendo en dirección al puente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, originalmente el cello no fue pensado para tocar acá. ¿Por qué no? Pues porque estaba el violín. Esa es toda la razón, no hay ninguna otra, ¿no?
Conforme se fue desarrollando la técnica, el cello pasó de ser un instrumento del registro grave que apoyaba solamente armonía a eventualmente a ser un instrumento solista, y ahorita ustedes ya pueden encontrar obras que sí se van hasta acá arriba, de ser necesario, ¿no? Ok, ahora una de las cosas prácticas que ustedes tienen que empezar a ver, que me comentaba el maestro, es golpes de arco, que golpes de arco es básicamente las diferentes formas que hay de articular sonidos, eso no es otra cosa. El más básico es el que podríamos denominar como legato. Para producir el sonido, obviamente ya se dan cuenta que lo único que tengo que hacer es colocar el arco, bueno, la cerda del arco sobre la cuerda, ponerle un cierto peso y correrlo. Y así es como obtengo sonido, ¿sí? Entonces, la vida de los cuerdistas se la va a pasar parte del tiempo haciendo nada más esto. Puede hacer muy poquito, puede ser usando todo el brazo, pero eso es nuestra vida básicamente. Entonces, hablando de lo que les decía, legato, por ejemplo, que sería el arcada más fácil, es simplemente hacer esto. Se le llama legato porque estoy tratando de evitar que haya un acento entre nota y nota. Eso es lo que estoy tratando. No opuesto necesariamente, pero uno que es diferente es el détaché. El détaché implica un pequeño acento en cada una de las notas. Entonces, que puede ser muy diferente dependiendo de lo que están escribiendo a hacer el legato. ¿En qué nos funciona esto? Bueno, si ustedes tienen una línea melódica que quieren que se mantenga sin ningún tipo de silencio o interrupción, pues tratan de hacer legato básicamente. Entonces, cuando tengan una línea cantable, la idea es hacerlo lo más legato posible. Una cosa que me olvidaba mencionar, cuando ustedes, con el arco, como pueden darse cuenta, puedo tocar una nota o puedo tocar varias notas. La forma de señalar esto en la partitura es en base a ligaduras. Entonces, yo podría tocar, o podría tocar en un solo arco esas 4 notas. La forma de indicarlo es simplemente una ligadura. Ahora bien, hay 2 tipos de ligaduras, esto a lo mejor ya lo sabían. Una es la ligadura, digamos que técnica, que indica, en caso de la cuerda, hacer esto, pero también hay ligaduras que son de fraseo. Lo ven mucho en las partituras de piano, que de pronto ustedes ven una ligadura que va por 3 o 4 compases, ¿no? Se les llama de fraseo porque ahí la idea es que esa sección de 4 compases, por ejemplo, la puedan hacer sin ningún tipo de interrupción. Imagínense que lo cantan sin respirar. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos con eso en la cuerda, no tratamos de hacer los 4 compases en un solo arco, sino más bien los dividimos, pero tratamos de que no haya interrupción en el sonido y de que sea completamente legato. Esa es la idea de ese tipo de ligaduras, básicamente. Ok, siguiendo adelante, otro golpe de arco más o menos ocurrido es el martelé. Martelé significa literalmente martillado. Y es semejante al détaché, nada más que tiene muchísima energía. Entonces, aplicando las mismas notas, sería esto. Si se dan cuenta, es un golpe de arco donde el arco va rápido y tiene un acento. ¿Cuándo lo utilizan? Bueno, depende del tipo de música que ustedes quieran escribir. O sea, todo esto tiene que ver con cuál es su idea musical acerca de cómo quieren que suene algo. Entonces, si ustedes quieren algo muy dulce, quizás sea más bien legato. Por decir algo. Pero, si su idea más bien es algo que
tenga un carácter casi de tormenta. ¿No? Entonces, depende qué es lo que quieran, básicamente. Ok, otro golpe de arco, déjenme ver ese. Una preguntita, ¿cómo el compositor le indica al músico en la partitura que quiere martelé o que quiere, Si el detaché, por ejemplo, normalmente se indica con un punto. El martelé se indica con un signo que pareciera como una zanahoria casi. Sí. ¿Una cuña? Sí, como una cuña. Ahora, el problema, eso se los prevengo, no todos los compositores lo indican. Ese es el problema. Y, o sea, uno de los problemas que tenemos general, que ya se han de haber dado cuenta, es que la escritura musical no tiene forma de representar algunas cosas. Ese es un problema. Y hay otro problema. No hay un acuerdo universal en cuanto a la aplicación de todos estos signos, digamos, formas de indicación. Entonces, si ustedes tienen duda, pero saben exactamente lo que quieran, anótenlo, pónganle martelé, no hay problema. ¿Sí? Ahora, el golpe de arco tiene que estar obviamente relacionado con el carácter de la pieza que están ustedes escribiendo. O sea, tiene que tener una coherencia, ¿no? Entonces depende mucho también de ustedes cuál sea el apoyo armónico o el apoyo rítmico que tenga la música que están escribiendo, ¿no? No sé si eso más o menos contesta tu pregunta, porque desafortunadamente sí estudiamos esos golpes de arco, pero no, la mayoría de los compositores no los indican, esa es la verdad, ¿no? Entonces es el instrumentista el que decide qué tipo de Sí, golpe pero es que depende también. Según el carácter de la obra. Según el carácter de la obra, pero también depende un poco del compositor. Entonces, hay compositores que son muy, muy específicos en cuanto a lo que quieren. Hablando de compositores, no sé, del siglo XX, Penderecki, por ejemplo, no sé si han oído hablar de Krzysztof Penderecki, compositor polaco. Él es muy específico. De hecho, él creó, porque utiliza técnicas extendidas, él creó básicamente su simbología. Y cuando ven sus partituras, lo primero que encuentran ahí es qué significan los signos que él utiliza, ¿no? No estoy diciendo que ustedes hagan necesariamente eso, pero bueno, es la forma que él encontró porque sabía exactamente lo que quería, ¿no? Mira, ahí está Federico, gracias. Si ustedes escuchan algo no tan complejo, no sé, una sonata de Mozart, si ustedes lo siguen con una partitura con un buen artista, no sé, Argerich o no sé, su pianista favorita, se van a encontrar con que hace algunas cosas, y no me refiero a cambio de notas ni cambio de ritmos, me refiero a interpretación que no están escritas ahí. Y eso tiene en parte que ver con la forma, la lectura que hace, en este caso, ese pianista de la obra, cómo ha decidido que la quiere hacer. Porque la verdad es que lo notan mucho con muy buenos artistas, ninguno toca la obra igual. Aunque sea la misma obra, aunque sean las mismas notas, aunque sea inclusive el mismo tempo, se nota la diferencia, ¿sí? Y eso es algo muy interesante de la música. Claro, el compositor siempre tiene una idea y en ocasiones el compositor guía al instrumentista y le dice hay que hacerlo así. Hay otras ocasiones en que el instrumentista llega a guiar un poco al compositor, en el sentido de que el compositor queda extasiado de, no sabía que esto se podía hacer así, ¿no? Depende mucho de la situación. Les puedo hablar, por ejemplo, ¿conocen ustedes a Prokofiev o saben de Prokofiev? Bueno, Prokofiev, esto está escrito en algunas de sus memorias. Él fue muy amigo de Rostropovich, un gran chelista, ¿no? Y para Rostropovich escribió la Sinfonía Concertante Opus 125. Entonces, en el proceso de estar escribiendo esta obra, pues Prokofiev luego lo invitaba a su dashi y le decía, oye, puedes probar esto. Y Rostropovich le tocaba, era un gran chelista, y le decía, oye, sí está bien, pero yo creo que podrías hacer esto. Claro, era Rostropovich, no era cualquier chelista, era un gran chelista, ¿no? Y la verdad es que Prokofiev me encantaba de las sugerencias, ¿no? Básicamente.
No siempre es así, ¿no? Hay otras ocasiones en que el compositor sabe exactamente lo que quiere, sabe exactamente lo que quiere suceder y lo escribe. Un compositor como estos es Stravinsky. Stravinsky sabía exactamente lo que quería. Si ustedes ven la música de Stravinsky, pueden ver que todo está escrito con mucha minuciosidad. Sabía exactamente lo que quería. Era uno de los grandes orquestadores del siglo XX. Si quieren ejemplos de lo que es posible hacer, váyanse con Stravinsky o váyanse con Ravel, otro que también era muy bueno. Pero bueno, perdón, ya nos desviamos un poco del tema. No, pero súper interesante. Pero bueno, siguiente golpe de arco, soutillé. Soutillé en francés significa saltar, y realmente eso es lo que es. Entonces, este es un golpe de arco que se da con pasajes rápidos, generalmente, porque para producirlo el arco tiene que ir relativamente rápido. Rápido en cuanto a movimiento. Entonces, hay una obra de Gons, que simplemente se llama Scherzo, y una sección va más o menos de esta forma. Entonces lo que estoy haciendo es, estoy saltando el arco. Para que esto suceda tengo que tocar relativamente rápido. Para que se den una idea, hay una diferencia entre el soutillé y lo que sería el legato rápido. Nuevamente, aquí depende qué es lo que quieren ustedes hacer con la obra. O sea, generalmente esto es utilizado para movimientos obviamente rápidos y cuando queremos proyectar muchísima energía. Esa es la idea del soutillé, ¿sí? Y esto se logra básicamente utilizando la física del instrumento, que es permitir que el arco salte. ¿Sí? Ok, otra arcada. Esta no es tan... bueno, sí es utilizada. Jeté, que significa literalmente tirar, también conocido como ricochet. Por ejemplo, Stravinsky lo utiliza, no recuerdo ahorita el nombre de la obra, pero bueno, ahorita me acordaré. Pero básicamente es literalmente tirar el arco. No es otra cosa. El efecto es como de un sonido que va rápido y se va apagando. Básicamente. Como una baqueta. Sí, es el mismo principio. Si tú dejas caer una baqueta a cierta distancia, no mucha, va a rebotar. Y esa es exactamente la idea, que el arco rebote. Eso es exactamente. Claro que tiene su... bueno, esto es un poco técnico, pero tiene su límite. Si yo hago esto, no pasa nada. Es el sentido, o sea, si ustedes ven que rebota, pero no está produciendo ningún sonido. Entonces aquí lo que debe suceder, y creo que pasa lo mismo con las baquetas, tiene que haber un movimiento también hacia un lado. Y no puede ser muy alto, porque si lo hacemos muy alto, ya no hay nada. Es como si dejaran un balón, lo dejaran que botara. Si lo hacen muy alto, pues o sea, no va a rebotar gran cosa. Si es poco, entonces sí rebota un poco más. Y claro, depende de la densidad y de otros factores, ¿no? Pero esta es la idea. Y es en la punta, ¿no? Generalmente, el problema aquí tiene que ver con la física. Si yo trato de hacerlo acá, vamos a hacerlo, porque no tiene cómo botar. Aquí sí, aquí también, aquí todavía más, pero aquí ya es muy difícil controlar. Entonces, tiene que ver con la física. De hecho, esto lo pueden hacer con una baqueta, inclusive con una pluma. Y claro, el material que se utiliza, en este caso la cuerda y la cerda, tiene que tener una cierta flexibilidad. Pero sería así. Un golpe de arco similar es lo que llaman, bueno, un ejemplo de esto. Hay una obra de Tchaikovsky, no sé si la conozcan, si no, no se preocupen, las versiones rococó. Tiene una cadencia que utiliza precisamente el ricochet. Tiene una parte que es... Perdón. Es esto. Que en realidad crea
naturalmente no estoy tocando todas las notas, pero el hecho de que este salte y el hecho de que mi mano se esté moviendo rápido crea la ilusión de que estoy tocando una escala. No es cierto, o sea, la verdad no. Claro, tienen que estudiarlo de tal manera que sea posible compaginar ambos. Se ve impresionante, no lo es tanto. Sí. Pero bueno, pero bueno, son de las cosas que hay. Déjenme ver si había. Hay un. No, yo no le llamaría exactamente golpe. Bueno, le llaman arpegiato. No sé si conozcan ustedes, si no, no importa. Hay una obra de Tchaikovsky, el Trío Opus 50, que utiliza este golpe de arco, que le llaman arpegiato, que no es más que el saltar el arco, pero en los arpegios. Entonces, esto que les digo, básicamente el arpegio que va bajando, el arco salta. Entonces, que es muy diferente de si no lo saltáramos. Claro, este tipo de golpes de arco generalmente se utilizan en música de cámara o en música de solistas. ¿Por qué? Porque es más difícil controlarlo en orquesta, básicamente, ¿no? Entonces, si ustedes están pensando en escribir algo más bien de música de cámara o de solista, solista puede ser instrumento solo, con piano o con orquesta, bueno, esa podría ser. Otro, déjame faltaba otro. Bueno, un golpe de arco que supongo que conocen es el trémolo. Que el trémolo no es más que la repetición muy rápida, no hay un número determinado de notas, es la repetición muy rápida de una nota. Entonces sería esto. Tocado así no parecía que tuviera mucho sentido, pero por ejemplo si hacemos. Eso suena más interesante que. Es un efecto, básicamente. Se utiliza, desde el periodo barroco se utilizaba, y la idea era crear esta sensación de expectativa, básicamente. Se utiliza mucho en el periodo romántico, por ejemplo, toda la cuerda está tocando un acorde, el que ustedes quieran, de esta forma, y el solista entra tocando un pasaje importante, ¿no? Entonces crea esta expectativa, bueno, ¿qué va a pasar? Y entonces entra el solista ya con el tema, básicamente. Eso lo pueden encontrar mucho en el siglo XIX. Ok, otro golpe de arco, bueno, no golpe de arco, sino la forma para la producción de sonido. En el caso de las cuerdas, bueno, en el caso de todos los instrumentos, algo que siempre buscamos es modificar el color del sonido, ¿sí? Entonces, las formas más básicas de hacerla tienen que ver con el lugar en el cual ustedes producen el sonido, es decir, el punto de contacto del arco. Entonces, los dos puntos, digamos que hay un punto intermedio, que es más o menos a la mitad, para producir una nota. Se utiliza mucho lo que se llama sul tasto y sul ponticello. Tasto es esta parte, tasto, tastiera. Entonces, cuando ustedes ven la indicación de sul tasto, lo que quieren es que básicamente tomemos acá. ¿Qué logramos con esto? Bueno, escuchen ustedes aquí. Digamos que esta es nuestra nota normal. Si nos subimos, no sé si notan ustedes, el sonido se vuelve un poquito más oscuro y tiene menos volumen, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque acá hay menos resistencia de la cuerda, menos resistencia a moverse, es a lo que me refiero. Pero por lo mismo baja mucho el sonido. Si nos vamos al otro polo, es decir, al ponticello, acá, para que yo toque un sonido necesito ponerle mucho peso.
porque conforme nos acercamos en la cuerda al puente, lo que sucede es que ya no es tan fácil que la cuerda vibre. ¿Por qué? Pues porque el puente no le está dejando, no es otra cosa. Y eso da pie a producir un sonido particular, que es el sonido del sulfonticello. Por supuesto, este tipo de sonido se empieza a usar a partir de más o menos del siglo XIX y se usa mucho en el XX. Entonces, si quieren este tipo de sonido, en realidad ese sonido lo que pasa es que es una combinación de algunos armónicos que están saliendo y del sonido, digamos que normal del instrumento, pero que no acaba de salir. Porque esto, muy diferente de... ¿sí? Entonces esa es otra de las cosas que ustedes tienen, digamos, como elementos si quieren utilizarlo, ¿no? ¿Cuándo lo utilizan? Bueno, es que depende de cuál sea su idea de lo que quieren componer, básicamente. No es que haya una norma de lo que tengo que estudiar, hacer en este. Ok, dos cosas más que valdría la pena que conocieran. Una es, hay un golpe que se llama colleño. Colleño significa literalmente con el leño y hace referencia a la madera del arco, es otra cosa. Entonces, cuando se toca con leño, básicamente significa hacer esto. O esto. Hay una obra de Benjamin Britten, un gran compositor del siglo XX, por cierto, muy amigo de Rostropovich. Él escribió 3 suites para violonchelo solo. Una de estas suites, la primera, es interesante porque él utiliza múltiples recursos del instrumento para crear una obra que es bastante interesante. Uno de esos movimientos combina armónicos, que ahorita se los explico, con el uso del leño. Entonces, más o menos hace algo como esto. Bastante interesante, creo. Interesante ¿por qué? Bueno, pues porque por un lado está combinando la sonoridad de los armónicos, y es algo muy melódico, con la rítmica que está logrando con el colleño, básicamente. En ese sentido yo creo que es muy interesante, ¿no? Eso es algo que también pueden utilizar ustedes, no es más que esto. Ahora, de los armónicos, como les había dicho anteriormente, sobre todo en los instrumentos de cuerda, pero también se dan en los alientos e inclusive en las percusiones, nada más que ahí es más difícil porque el sonido no es constante, ¿no? Cuando ustedes tienen un sonido constante, se producen vibraciones secundarias que son los armónicos. En las cuerdas nosotros aprovechamos mucho esta situación. Entonces, una clase muy rápida de cómo se producen. Tenemos nuestra nota fundamental, en este caso es la. Si yo pongo mi mano exactamente a la mitad de la extensión de la cuerda, se produce la octava. ¿Por qué? Bueno, pues porque estoy dividiéndola a la mitad y ese es exactamente donde estaría ese armónico. Si lo divido en 3, me va a dar la quinta. Claro, es una quinta bastante más aguda. Y si sigo adelante, si lo divido en 4, me da la doble octava. Y me podría seguir. Ahora, en términos prácticos, ¿cómo nos ayuda esto? Bueno, la forma de producir el armónico en este caso tiene que ver con una distancia específica que se da para producir ese armónico.
Entonces, lo que se hace en el cello, se hace también en el violín, es utilizar los armónicos que se pueden lograr con el uso nada más de una mano. ¿A qué me hago referencia? Bueno, tengo aquí la octava, pero esta distancia de acá a acá, pues no hay mano que lo alcance. Tenemos esta, de aquí a aquí, pues ya más o menos, pero la mía no da, a lo mejor la de algunos de ustedes. Pero esta sí, sí puedo alcanzar. Entonces, aquí lo que estoy haciendo, estoy tocando la doble octava, estoy poniendo aquí un dedo y digamos que estoy haciendo esta distancia. Puedo replicar esa situación si utilizo en este caso mi pulgar y utilizo otro dedo acá. Entonces puedo hacer esto. Y ahí tienen ya lo que son los armónicos. Entonces es lo que yo llamaría armónicos de cuarta. ¿Por qué de cuarta? Bueno, porque aquí estoy tocando, en este caso un si, y pongo mi otro dedo en un mi. Y esto me va a dar este armónico. El sonido que se produce es un sonido que o sea, por tratar de definirlo, es un sonido como de un niño cantando. ¿Por qué un niño cantando? Porque los niños que cantan producen lo que se llama es una voz blanca, es una voz que no vibra. No vibra en el sentido de cómo vibran los cantantes profesionales. Esta cosa del vibrato. Entonces, el armónico no es que no vibre, pero esa es la idea, ¿no? El uso de los armónicos es bastante común. Les doy un par de ejemplos. Uno es el segundo trío de Sostakovich, no sé si lo conozcan, si no, escúchenlo, se lo recomiendo, muy buena obra. Es una obra interesante porque normalmente en un trío se da la situación de que pues el piano actualmente, un instrumento, o sea, que tiene mucho sonido, tiene supremacía por sobre el violín y el cello. Y el pobre cello realmente le va muy mal. Bueno, no es que le vaya muy mal, pero competir con el piano es casi imposible. Entonces Sostakovich, no sé si por eso lo hizo, decidió que el cello iba a empezar solo, tocando solo, y le puso este pasaje. Entonces, cuando ustedes lo escuchan, lo primero que escuchan es el cello tocando este pasaje. Toca, les platico rápidamente, ahorita se los toco, toca una especie de sujeto, porque en realidad es un principio de una fuga. Cuando termina el sujeto, empieza el violín. Cosa curiosa, el violín no lo pone nada más arriba, lo manda más abajo. Más abajo del cello. Más abajo del cello. Lo que pasa es que el cello ahorita lo van a escuchar, lo manda bastante agudo. Y el piano todavía más abajo. Entonces, crea una sonoridad que es muy interesante, porque pone a hacer a los instrumentos cosas que en realidad originalmente no estaban pensados que las iban a hacer. Entonces, ok, les toco un poco con lo que empieza el cello. En la cuarta cuerda en un sonido muy grande. Entonces esta es una forma de usar los armónicos. El otro ejemplo que les quería mostrar, porque se me hace muy interesante, Saint-Saëns escribió dos conciertos para cello. Uno es el Opus 33, y hay una parte ya en el tercer movimiento que presenta básicamente una escala. Entonces toca más o menos esto. El favor haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes quieren, pues es uno de los recursos que tienen con el instrumento. Nuevamente, esto casi siempre se hace con
pasajes de música de cámara o solistas. Hay otro pasaje que se me hace muy interesante. Cuando puedan, escuchen el primer concierto de Sostakovich para cello. En el tercer movimiento tiene un diálogo entre el cello y no sé si conozcan la... Perdón, una pregunta. ¿El trío, qué número de trío es? Es el segundo. El trío número 2. Es el trío número 2. ¿Quieres que lo escuchen un poquito? Me estaría muy bien eso que tú dices, ¿no? Ah, sí, pónselos. Es el primer movimiento. Primer movimiento. Tú dime cuál estaría bien. Pues... ¿Con partitura o aquí directamente? Ponlo directamente. ¿Este está Sí, bien? o sea, no lo conozco, pero ponlo. O sea, si lo subieron a internet, debe estar bien. Uy, no siempre. No necesariamente. Trío Caterina. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué no suena? Pero no... Ese es el cuarto movimiento. Ah, es el cuarto. Sí, bueno, lo que están tocando es el cuarto movimiento. Bueno, déjalo tantito. Eso que están viendo es el uso del pizzicato. Es interesante la melodía en el violín, el cello también haciendo pizzicatos y el piano contestando. Pues, cello, piano, pim, pum, pum. Otro ejemplo interesante de orquestación. El piano con la melodía, las cuerdas tocando acompañamiento y en pizzicato. Eso es algo que solo alguien como Sostakovich haría. Bueno, no es que no se pudiera, es que nadie lo haría. Porque normalmente los pizzicatos no tienen tanta proyección. Esa es la razón. ¿Busco el primero? Sí, se puede para que lo escuchen, porque sí vale la pena que lo escuchen. Es que no dice ahí qué movimiento es. Aquí tal vez está, ¿cómo cuánto dura? ¿10 minutos? No, sigue siendo el cuarto movimiento. Ay, Dios. Bueno, si no, sí, es el mismo cuarto movimiento. ¿Será? ¿Cuánto dura? Sí, es porque está empezando con los armonías. ¿Puede ser vibrato con el armónico? Sí es posible. Y ahora entre el violín, es el mismo tema, pero no... Perdón, no te preocupes. Pero más grande. Sí, eso es lo interesante, que crean sonoridades relativamente nuevas, porque el violín lo podemos pensar siempre más agudo y el cello más grave. Y aquí cambió los papeles. Y luego, el piano, no sé si lo van a escuchar, es el mismo tema, pero hasta allá abajo. Entonces la sonoridad que crea es como de mucha expectativa. De hecho, el trío se lo recomiendo mucho. Lo escribió básicamente durante la Segunda Guerra Mundial, se lo dedicó a un amigo que era muy querido y que murió. Pero además, el cuarto movimiento representa, es una danza macabra literalmente, y representa, o trata de representar, el hecho de cómo los alemanes básicamente ponían a los judíos en general, pero también a otras personas, enfrente de sus tumbas y les disparaban. Eso lo dice él, o sea, no se los estoy inventando. Entonces, se los digo simplemente para que vean ustedes qué es lo que estaba tratando de expresar Sostakovich, básicamente, en la obra.
Decías del concierto para cello de Sí, el primer concierto para violonchelo de Shostakovich tiene un buen ejemplo de uso de los armónicos en el contexto de cello solista con orquesta. Y lo que él hizo fue un diálogo entre el cello y la celesta. No sé si conozcan a la celesta o han oído hablar de la celesta. La celesta es un instrumento de teclado, pero que produce un sonido similar a las campanas, ¿no? Entonces, en el concierto el cello toca esto, todo está muy tranquilo, notas largas de los demás instrumentos, y el cello toca esto. Y la celesta contesta. El cello. La celesta, ¿no? Entonces, es uno de esos usos que se me hace muy interesante de usar los armónicos con la celesta. No te preocupes, encontrarlo va a estar un poco más difícil porque es a la mitad del movimiento, sí, no por eso, sí, no por otra cosa. Ok, déjenme ver qué me está faltando cubrir con ustedes, que es importante. Cuerdas dobles. Seguramente saben, los instrumentos de cuerda pueden tocar por lo menos 2 notas a la vez. Tocar 3 o 4 es posible, pero es más algo que imaginamos, porque el problema básico es, como pueden ustedes ver, y esto también aplica para el violín, la viola y el contrabajo, hay una curvatura en el puente, es decir, las cuerdas no están a la misma altura. ¿Por qué? Bueno, es una cuestión muy práctica. De esa manera puedo tocar solo el do, solo el sol, solo el re o solo el la, ¿no? O sea, puedo tocar una sola. Si quiero tocar 2 notas, pues no es problema, porque puedo poner el arco en un ángulo en el cual toque las 2 notas, ¿no? Igual acá o acá. Si quiero tocar 3 notas, ya empezamos a tener problemas, ¿sí? Puedo más o menos hacerle al cuento y hacer esta acción rápida donde estoy haciendo este movimiento, e inclusive podría hacer, y más o menos suena que son las 4 notas juntas, pero en realidad no. O sea, lo que pasa es que los toco lo suficientemente rápido para crear la ilusión acústica de que realmente estoy tocando las 4 cuerdas juntas. Ahora, entonces, tocar cuerdas dobles sí es muy frecuente. Los intervalos más utilizados generalmente son las terceras, las sextas y las octavas. ¿Por qué esos intervalos? Bueno, por un lado, porque si ustedes se ponen a pensar, el desarrollo del violonchelo, en este caso la familia del violín, se da mucho en el contexto de la música tonal, ¿no? Entonces, en la música tonal, los instrumentos, bueno, los intervalos más favorecidos son las terceras, las sextas, las octavas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cello, si yo quiero tocar una sexta, es relativamente fácil porque, por ejemplo, toco aquí un mi y el do, que sería la sexta, si es menor, está acá. Entonces es algo que para la mano es relativamente fácil. O si quiero tocar la sexta mayor, no tengo que hacer gran cosa, básicamente, ¿no? Si quiero tocar terceras, acá puedo utilizar el cuarto dedo y el primero. Y si me voy más arriba, como las distancias se vuelven más pequeñas, puedo usar más dedos. Es decir, puedo usar el segundo, el pulgar, y el tercero y el primero, ¿no? Bueno, eso no tienen que saber, no se preocupen. Lo que les quiero decir es que es posible tocar terceras con relativa facilidad. Las octavas no es que sean fáciles, pero simple y sencillamente lo que pasa es que la octava es un intervalo muy abierto, muy favorecido siempre en la música tonal, ¿no? Entonces, tocar octavas en el cello implica generalmente tocar con el pulgar y con este dedo,
Entonces, es también muy frecuente. Claro, casi no se da con la orquesta. ¿Por qué no? Bueno, pues si quieren que se toquen las dos notas, pues ahí está la viola también, ¿no? La viola, por decir algo, vaya, es una situación práctica, no es otra cosa, ¿no? O un divisi entre... O un divisi, esa es otra. Pueden hacer un divisi, sí, ciertamente. ¿Sí? Ok. Los otros intervalos no es que no se pueda, pero no son tan usuales, aunque sí se pueden. Entonces, por ejemplo, las cuartas, por ejemplo, aquí la podemos tocar, mi la, pero si quiera tocar, bueno, ok, les muestro esto. Tengo aquí un mi y aquí un la. Si quiero tocar un re y un sol, empiezo a tener un poco de problemas, porque, ok, el sol está acá y el re entonces tiene que ser acá. Es decir, pierdo una cuerda ahí. No es que no se pueda, sí se puede. Pero puedo hacer esto, y luego, y esto. Pero no se usan tanto. Ahora, si ustedes las quieren usar, no es un problema. O sea, finalmente Hindemith trabajaba mucho con cuartas y nadie le dijo nada por eso. De los otros intervalos, las séptimas también son relativamente fáciles, porque yo puedo tocar, en este caso, por ejemplo, aquí un mi y el re con el cuarto dedo. Entonces también son fáciles, no son tan comunes, pero se pueden utilizar. Cuando nos vamos con los unísonos empezamos a tener un poco de problemas, depende cuál unísono. Si utilizan una cuerda al aire es fácil, porque entonces, por ejemplo, tengo este sol y si quiero producir ese mismo sol, pues aquí está. No es problema. Problema es cuando quiero usar, por ejemplo, este la. ¿Y dónde está el otro la que se unísono? Está acá. Ay Dios, no me alcanzó. Hay una obra también del Cristiano Rostropovich que tiene una manotota y sí tocaba algunos unísonos. O sea, sí se lo pedí, ¿no? Las segundas también depende cuál segunda, pero sí son posibles. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tocar un mi con esta re, usando la cuerda al aire, pues el mi está acá. Pues no es un problema. Entonces depende exactamente en general de cuál sea la nota que quieren, ¿no? Si tienen duda, consulten con sus compañeros chelistas o violinistas o violistas. Déjame ver si faltaba alguna otra cosa. Bueno, preguntas que tengan hasta este punto. Yo tengo una. Por ejemplo, para sostener una nota cerca del diapasón, ¿siempre va a sonar metálico en la parte del violonchelo o puede sonar más pastoso? ¿Querrás decir ponticello o qué? No. Cerca del diapasón, tocar una nota muy larga, como ves ejercicio de 60 segundos. ¿Te refieres a tocar acá? No, pero ¿Sul pasto o sul ponticello? Bueno, ponticello. ok. O sea, sí es... En general va a suceder esto. Conforme tú te vas acercando al ponticello, el sonido tiende a ser más brillante. Eso es una cuestión acústica. No lo vas a poder evitar. Claro que depende del instrumento que estés utilizando, puede ser más brillante o menos brillante. Ahora, si estás usando cuerdas de tripa, a lo mejor te va todavía mejor, ¿no? Pero eso tiene que ver, cuerdas de tripa es lo que se utilizaba anteriormente. Originalmente eran las cuerdas que se utilizaban en el periodo barroco, básicamente, ¿no? ¿Por qué de tripa? Bueno, pues porque creo que la tecnología todavía no daba para las de metálicas, eso es todo. Ahora, de llevarlo lento, eso es relativamente fácil, porque lo que pasa es que cuando tú tocas en esta sección, hay mucha resistencia de la cuerda. O sea, acá puedo hacer esto. Estoy poniendo bastante peso, eso no lo ven, y lo puedo llevar así de lento, simple y sencillamente porque hay muchísima tensión de la cuerda. Entonces, si me pongo a estudiar, yo creo que sí, a lo mejor sí logro los 60 segundos. No lo sé.
Pero si te das cuenta de la calidad de sonido, o sea, es un sonido que tiende a ser brillante en general. Y eso, pues no lo vas a poder evitar. O sea, si quieres un sonido pastoso en general, tendrías que venirte más en esta dirección. Pero bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? En el tasto se pueden hacer algunos golpes de arco que se note que sí hay un golpe de arco o no. Sí, claro que se puede. Mira, mucho depende de qué tanto te responde el instrumento y la verdad es que qué tan bueno sea también el instrumentista, un poco. Al final, lo que pasa es que aquí cambian un poco las cosas en términos del control que tienes que tener porque hay mucha menos resistencia. Entonces acá, por ejemplo, por decir esto, no, pues sí se puede, pero es un poquito diferente si eso es lo que quieres, ¿no? Básicamente. Pero sí es posible. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo una con respecto a los rangos del instrumento. Es do, 23, pero la última nota por lo general ¿cuál sería? Emplazando la cuerda de la. Tienes do, tienes otro do. Este do sería básicamente el de abajo de la, el que tiene la primera línea auxiliar en la llave de sol. Este sería el que está a la mitad. Este sería el que ya está arriba del pentagrama. Y tendrías ¿no? Ahora, entonces sería una octava, es 3, 4, 5, 6, 7, do índice a 8 aproximadamente. Ahora la pregunta sería ¿por qué quisieras que tocara el cello ahí? No digo que esté mal, no. Pero lo que pasa es que hay un pequeño problema. Acá el sonido que puede salir y acá. Conforme nos vamos haciendo el registro más agudo, se vuelve más intenso, pero pierdemos sonido. Sí. Es una cuestión acústica, no es otra cosa. Ahora, no digo que no lo uses, porque si hay composiciones que se van hasta acá arriba. Ahora con armónicos podría subir inclusive más si quieres. ¿Ya qué te llegaría con armónicos? Nunca me he hecho esa pregunta, pero quizás hasta acá. Más o menos. Es que, pero mucho depende, te digo, qué es lo que quieras hacer. O sea, ahorita se los estoy explicando muy técnicamente en el sentido de que, bueno, se puede hacer esto, ¿no? Pero la realidad es que si ustedes observan ejemplos de música, generalmente hay una muy buena justificación de por qué se escoge ese golpe de arco, esos armónicos, en fin, ¿no? Tiene mucho que ver con cuál es la idea específica que ustedes quieren en esa obra o en esa sección, ¿no? Entonces, esto que hace Sostakovich que vieron de los armónicos causa mucha tensión. Y si además le aumentan la cuestión rítmica y armónica, se crea todavía más tensión. Y eso es lo que él quería, o sea, ese es el objetivo de ese primer movimiento. De hecho, todo el trío es muy intenso. No solo muy intenso en el sentido de que toquen todo el tiempo doble forte, no. Intenso en el sentido de los intervalos que se utilizan, básicamente, y algunas cosas que parece que no quedan resueltas. Pero bueno, más o menos eso es lo que podrías hacer. Ahora, te digo, depende mucho cuál sea el contexto, porque si estás escribiendo una obra para cello solo y quieres eso, bueno, está muy bien, ¿no? Si estás escribiendo para cuartetos de cuerdas y quieres hacer algo como lo que hizo Sostakovich con el trío, pues también se me hace interesante, ¿no? Pero a lo mejor, no lo sé, tú si quieres estar escribiendo para cuarteto de cuerdas dices, no, pues yo creo que a lo mejor el violín, porque ese es el sonido que quiero, ¿sí? ¿Me entiendes? Pero sí, podría ser una octava más, básicamente. ¿Sí? Gracias. Sí, no hay problema. ¿Alguien más tiene algo? ¿Preguntas? ¿No? Una pregunta, ¿se podría apretar y hacer como pizzicato la primera Ah, cuerda?
se me pasaba, qué bueno que me recordaste. Sí, sí es posible. Pizzicato de la mano izquierda, sí. Es mucho más frecuente en el violín, pero sí. Básicamente lo que hacemos es, pones aquí la mano, generalmente el primer dedo se queda con la nota que quieres y con el cuarto dedo percutes. Nuevamente, Britten hace esto en la primera suite. Hay una parte en la que se queda tocando el cello, esto. Sí, no, creo que era y nada más escuchen. Es interesante porque combina eso con otro pasaje en el cual hace otro nuevamente está pasando entre el pizzicato de la mano izquierda en la cuarta cuerda con una especie de línea melódica completamente legato de muchas notas en la primera cuerda. Y en todo ese tiempo mantiene una nota que se queda, un bordón, que es lo que le llaman, ¿sí? Pero sí es posible. Es muy frecuente, bueno, no muy frecuente, pero en la literatura del violín del siglo XIX, que era la época en la que, pues ya saben, era la época del artista solista, de Liszt, de Paganini, hubo muchas composiciones, sobre todo para el violín, pero también para el cello, que utilizaban estas cosas, ¿sí? Es un poquito difícil, porque tienes que tener la mano un poquito más fuerte y desarrollada, pero sí se puede. ¿Y eso cómo se escribe en no hay una forma, de hecho miren aquí la traje, si quieren, ahorita te la paso. No hay lo que pasa es que esa es una de las cosas en las que yo siento que no hay una forma, le podemos llamar universal. En este caso, déjame nada más encontrarlo. Sí. Lo que hizo Britten es colocar signos de más, por ponerlo. Se lo pasas a tu compañero y si quieren darle una lista a todos. ¿En qué parte? Perdón. Entonces vayan, principio. Y cada que aparece esto, fíjense, el re, con los pizzicatos se mantiene el re y luego esta línea que está abajo. Esa es una forma de indicarlo. Si tienen duda acerca de cómo indicar algo y no encuentran dónde, lo que les conviene hacer es crear un cuadro con su simbología y que digan específicamente qué es lo que quieren, ¿sí? De hecho, muchos compositores hacen eso, ¿sí? Porque esto, por ejemplo, del pizzicato de la mano izquierda no es algo tan común, no se utiliza tanto, básicamente. O sea, sí, bueno, Britten lo hace y otros compositores lo han hecho, pero no es tan común, básicamente. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo. Se supone que, por ejemplo, ve que dijo que eso con un signo de más la parte de el pizzicato, pero también se suele usar para los adornos, ¿no? Bueno, para enfatizar que se van a usar adornos. Hasta donde yo entiendo. Por ejemplo, los trinos. Esto lo he encontrado en la música en los estudios de Tartini, por ejemplo. Que, claro, es diferente al violonchelo, pero igual Sí, uno de los problemas, miren, sí, ya sé a lo que te refieres. Uno de los problemas que tenemos con el barroco general es que es un periodo en el cual, si bien había contacto entre las diferentes regiones de Europa, no había el contacto suficiente que permitiera que la escritura de algo como los adornos fuera universal. Entonces, debido a esto, autores como Telemann, como Carl Philipp Emanuel Bach, como Tartini, tenían su simbología específica para indicar cosas que ahorita vemos normales como un trino. Entonces, sí, yo he visto eso. Pero si te pones a ver lo que escribía cada compositor, vas a ver que había diferencias, ¿no? Diferencias para indicar algo que ahorita vemos tan simple como un trino.
pero sí, sí lo hay. No, de hecho en el periodo barroco era peor, porque, nada más para que tengan una idea, la cuestión de la afinación no estaba completamente reglamentada. ¿A qué me refiero? Si ustedes ahorita quieren afinar, por ejemplo, un Line 440, pues sacan su celular, descargan una aplicación y ya, todos contentos, ¿no? Y la ponen a sonar y afinan su instrumento, sea el que sea, ya no hay problema, ¿no? En la época del barroco no se puede hacer eso. En la época del barroco, a veces, quien determinaba la afinación era como estuviera afinado el órgano de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no lo iban a cambiar. Entonces, lo mismo encontraban afinaciones que iban de más o menos 382 a 445 más. Entonces, no era. Y eso es para la afinación, o sea, si ustedes se ponen a revisar cantatas de Bach, luego se encuentran con instrumentos que dicen, bueno, ¿de dónde salió esto? Bueno, lo que pasa es que Bach tenía esos instrumentos a su disposición y ese es el instrumento de Köthen, donde estaba trabajando, ¿no? Pero a lo que voy es que ahorita ya todo lo tenemos como que todo muy bien organizado, en el sentido de que sabemos ya dónde está todo, dónde está toda la información, las medidas están establecidas. Nadie aquí les va a decir, este no es un metro, no, si este es un metro, está ya establecido, ¿no? Pero en esa época no era así, ese es el problema. Pero tiene razón, he visto ese signo que tú mencionas, y es que no había, te digo, un acuerdo en toda Europa, y ya hablo de Europa porque, bueno, Europa es de donde sale mucha de la música que estudiamos, sobre la forma en la que debía de estar escrita toda la música, ¿no? Entonces eso nos mete básicamente un poco en problemas. Claro, si ven ahorita ediciones actuales, no, pues ya todo está en regla. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, ustedes no, yo sí tengo el pizzicato a la Bartók, si pudieras, perdón, otra cosa que me olvidé. Ok, el pizzicato a la Bartók, no, miren, cuando se produce un pizzicato, y eso ni siquiera lo vimos, pero lo vieron en el video, no es más que la emisión del sonido jalando la cuerda. Algo similar a lo que hace una guitarra, básicamente. Entonces, no es más que esto. Nuevamente, porque ahorita no se me ocurre otro, Britten utiliza mucho en la sinfonía simple para cuerdas. Hay un diálogo entre violas y chelos por un lado, violines primero y segundos por otro, segundo movimiento, y empieza como más o menos así. Y esto mismo le tocan los violines. Pa, 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 pam. Pa, 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 pam. Y es puro pizzicato. El pizzicato, como pueden darse cuenta, es muy socorrido, sobre todo cuando se está acompañando. Se pueden hacer líneas melódicas, pero lo que pasa con el pizzicato es que su sonido muere muy rápido. Vean. Que es muy diferente de, por ejemplo, tocar con el arco. Aquí me puedo quedar. Si toco una arcada, pues hago otra arcada. Pero con el pizzicato no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, el pizzicato se utiliza en diferentes ocasiones, ¿no? Se pueden crear melodías, pero si van a hacer eso, tienen que asegurarse que el resto de los instrumentos estén tocando algo que no obstaculice, ¿no? Ahora, el pizzicato a la Bartók fue algo que se le atribuye a Bartók, no sé si, no estoy de acuerdo, bueno, más bien dicho, no estoy seguro si Bartók lo creó o no, pero él lo popularizó por lo menos. Y no es más que el mismo pizzicato, nada más que, ahorita que toco, por ejemplo, esto, trato de cuidar de no jalar demasiado la cuerda, porque si la jalo demasiado, sucede esto. Y ese es el pizzicato a la Bartók. Básicamente lo jalan con la suficiente fuerza para que el rebote de la cuerda golpee literalmente el diapasón. Eso es. Si escuchan los cuartetos, Bartók escribió 6 cuartetos de cuerda, ahí lo utiliza la pizzicato a la Bartók, básicamente. Otros compositores los han utilizado. Lo que pasa es que ahí lo que están buscando es un sonido que también tenga algo de agresivo, básicamente, porque eso es lo que están logrando con esto. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tenías? Bueno, los violines, hay una manera de tocar en ocasiones que fuera como guitarra, parece que están rasgueando. ¿En el cello también se puede? De que se puede, se puede.
Mira, jugando hay gente que sí toma el chelo y se pone a hacer esto. No, pues sí, la verdad. Pero de que se puede, porque tú puedes hacer. ¿Y eso cómo lo indicas? Bueno, esto no es más que un pizzicato, pero incluyendo todo esto del acorde, básicamente. Bueno, las 4 cuerdas o las 3 cuerdas, dependiendo de lo que hayan escrito, pero sí es posible. Sí es posible hacerlo. También depende qué es lo que se quiera hacer, pero hay momentos en los que podría ser muy bueno utilizar. ¿Hay alguna diferencia entre el sutillé, el saltato, el staccato? Básicamente son lo mismo. Básicamente. Bueno, lo que pasa, ok, sutillé es en francés. ¿Cuál otro dijiste? Spiccato es italiano. Saltato. Y saltato creo que también es italiano. ¿Sí? La única cosa es que el spiccato también se toma a veces, bueno, es un tipo especial de spiccato, el spiccato volante, que se hace en una misma arcada. Entonces algo como esto. Sin levantar el arco. Sin levantar el arco, básicamente. Sí. Que es, pues es una arcada que se supone que se considera virtuosa, porque sí está un poco difícil, no se los niego. Un buen ejemplo de esto que es impresionante es, busquen en YouTube a Hasha Heifetz tocando la hora staccato. No sé si lo han escuchado, es impresionante, porque la verdad es que lograr eso sí es difícil, sí es bastante difícil. Pero es esta idea, pero muchísimo más rápido. Pero ese sería ¿Qué? ¿Tocando qué, perdón? la hora staccato. Es impresionante porque él lo hace tanto con el arco arriba, con el arco, bueno, para un lado y para otro básicamente, ¿sí? Pero bueno, por eso era Jascha Heifetz básicamente. Bueno, no sé si lo conocieron, fue uno de los grandes violinistas de principios del siglo XX y todavía hasta los años 70 estaba activo, básicamente. ¿Tenías otra pregunta? Sí, técnicas extendidas. Bueno, eso es. Bueno, de técnicas extendidas básicamente se refiere a todas esas técnicas que. Perfecto. Para técnicas extendidas nada más hace referencia a todo aquello que, pues que los compositores hayan en cierta manera ideado o explorado, que generalmente queda un poco fuera de las técnicas normales, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Una de estas, por ejemplo, es algo que utiliza Crumb, no me acuerdo del nombre, pero hay una obra que se llama Vox Valenae, que es para flauta, cello y piano eléctrico le pone, piano arreglado me parece, que básicamente le pone varias cosas en las cuerdas para producir ciertos sonidos. Una de las cosas que hace él es tratar de generar si queda esto, este tipo de sonido, que no es más que, bueno, ahorita les explico bien, pero un glissando que me permite mantener, bueno, voy extendiendo un poco la distancia y esto va creando una serie de armónicos. Entonces se supone que eso como que trata de reflejar el sonido que hace una ballena, porque se llama Vox Valenae la composición. Ahorita lo que hice bueno, esto no es exactamente técnica extendida, pero una cosa que se hace mucho es el glissando, que glissando es resbalar. Entonces, no sé si han escuchado a la música de Tandún. Si no, no importa, no se preocupen. Tandún es un compositor El Papa, ¿no? ¿Mande? Chino. Chino, sí, exactamente. ¿Han escuchado música de China? No sé si se acuerdan ustedes, lo que hayan escuchado, no importa, que utilizan mucho los glissandos. Sí, entonces en la música de Tandún está muy presente, o sea, pero no es el glissando como lo pensamos en la música actual, sino es un glissando a propósito. O sea, que realmente sienten el viaje de una nota hacia la otra.
básicamente. Eso se utiliza mucho como técnica extendida. En la obra del mapa, ¿no? Que es En para muchas cello. de sus obras. Hay una obra que estoy empezando a estudiar que se llama Intercourse of Water, que lo utiliza muchísimo, mucho esto. Una de las cosas que, por ejemplo, que me dan curiosidad, Penderecki, en El Capricho para Siegfried Pan, es una obra que escribió en 1970, si no mal recuerdo, nos pide tocar esto, que no tiene nada del mal, pero también esto. Entonces es un problema porque o toco esto o toca esto. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues hacer algo completamente fuera de lo común. Meten el arco por aquí abajo y logran hacer eso. Es ingenio. Básicamente es ingenio, no es otra cosa, ¿no? La cuarta y la primera. Sí, la cuarta y la primera, exactamente. Que por cierto, nunca lo he probado, pero se supone que hay un arco que tiene curvatura y que permite tocar las 4 cuerdas, pero nunca he probado eso, solo he leído que existe básicamente, ¿no? Fuera de eso, otra de las cosas que hace mucho Penderecki es, por ejemplo, tocar acá. Obviamente no podemos hasta cierto punto definir qué notas son, ¿no? Porque el cello no se toca acá normalmente, pero lo pide Penderecki, tocar acá. ¿Cómo lo escribe o cómo lo indica? No me acuerdo del signo, pero por eso siempre tiene su tabla de simbología al principio de sus composiciones. Bueno, estamos hablando, ¿conocen a Penderecki o han oído hablar de él? ¿Sí? Ok, perfecto. Penderecki en los años 60 fue considerado un compositor muy revolucionario, experimentaba mucho con sonido, en fin. Y después se volvió más neorromántico, básicamente. Como Stravinsky. Sí, entonces en su primera época casi todas sus composiciones tienen una tabla con la simbología, es decir, sus signos, qué es lo que significa cada uno de sus signos, para que entonces ustedes puedan tocar, básicamente. Pero bueno, él, por ejemplo, solicitaba que se tocara acá. ¿Qué sonido sale? Bueno, pues depende un poco de cada instrumento, ¿no? Es el puente, ¿verdad? Sí, es el puente. Con este cello no funciona muy bien, pero también en esta obra pide tocar acá. Pero la cuestión es que cuando él lo escribió, el tiracuerdas que se utilizaba en su época era de madera. Este ya no es de madera, este es de pasta. Y entonces casi no se oye nada. Pero con el tiracuerdas de madera sí se producía un sonido leve, pero un sonido interesante. También generalmente se piden golpes percutidos en el instrumento, que pueden ser acá, o inclusive esto, si quieren, ¿no? Entonces depende mucho de lo que el autor quiera. Déjame ver si había otras cosas. ¿Qué no se me ocurre que otras cosas? Si quieres luego te traigo. ¿Conoces la trenodia para las víctimas de Hiroshima? De Penderecki. Sí. Tengo la partitura y con la simbología, si quieres te la puedo pasar. Muchas gracias. Sí. Y hay un video interesante, de hecho si quieres búscalo, de la trenodia. ¿Sabes qué es lo interesante? Que te va poniendo en colores cómo los instrumentos, las secciones van tocando con la partitura. Y eso es muy, muy interesante. Déjame ver si había alguna otra cosa que se me venga ahorita a la mente, pero no. Sonidos aflautados. Bueno, el sonido aflautado tiene más bien que ver con cómo manejes el arco. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que si tocamos en el sultasto, el sonido se vuelve más pastoso? Entonces eso puede ser un sonido aflautado. Que es diferente de... básicamente, ¿sí? Pero eso ya tiene mucho que ver con el control del arco y conocer muy bien las regiones en las que se puede tocar, básicamente.
¿Tienes alguna otra pregunta? Ya, No sé. sí, déjame, sigo. Las sutilezas entre tocar con la punta y con el talón. O sea, ¿cuál es la diferencia en la sonoridad? ¿Cuándo usar la punta? ¿Cuándo usar el talón? Ok, esto sí es indicación universal. Si ustedes quieren que, y esto, bueno, dependiendo de lo que ustedes conozcan, el instrumento, tenemos estos dos signos. Que no significa, que lo único que significan es la dirección en la que va el arco. Entonces, el arco o va por un lado o va para otro, no hay arco, básicamente, bueno, en la vida del instrumento, ¿no? Que hace el violín para arriba o para abajo. Entonces, el primer signo hace referencia a esta parte del arco. Es decir, tenemos que ir en esta dirección o arco abajo, que es lo que se dambo. Y el otro es la punta, asemeja esta, y tiene que ir para arriba. Esto es algo que sí se está aceptado universalmente, o sea, cualquier instrumentista de cuerdas lo conoce. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tocar de una o de otra forma? Bueno, cuando ustedes tocan arco abajo, bueno, se le llama abajo en referencia al violín, aquí sería más bien hacia la derecha. Cuando ustedes tocan en esta dirección, básicamente pueden poner el peso de todo su brazo. O sea, no les estoy hablando de esfuerzo, de que aprieten, no, simplemente ponen todo el peso de su brazo y eso va a producir un muy buen sonido, ¿no? Dependiendo de lo que quieran. En el periodo barroco, que es cuando surge todo esto, decían the down bow is king, es decir, el arco hacia abajo era el rey. ¿Por qué? Porque es cuando se produce mayor cantidad de sonido. ¿Qué pasa con el arco arriba? Bueno, no es que sea imposible, pero observen el ángulo de mi brazo acá. Aquí es muy fácil dejar el peso de brazo y que básicamente el peso nos produce el sonido. Cuando estoy aquí ya es otra cosa muy diferente, porque aquí el problema es que si quiero peso, no puedo nada más ponerlo ahí, porque si lo pongo, bueno, pues se cae esto y ya, es un arreglado, ¿no? Acá el problema que tengo es que para poner peso tengo que poner una palanca, tengo que hacer palanca con los dedos de esta forma. Y esto es lo que va a permitir entonces que toque. Pero es más esfuerzo. No es que no se pueda, es mucho más esfuerzo. Entonces lo que sucede es que aquí generalmente, sobre todo si no tienen, sobre todo al principio cuando se está estudiando los instrumentos de cuerda, pues esto tiende a ser muy débil, ¿no? Porque sí realmente se tiene que trabajar para tener un buen agarre de la cuerda. Conclusión, en el periodo barroco esto era todavía más difícil porque el arco era un poco diferente y porque el arco no reaccionaba de la misma forma. Entonces, siempre lo que eran los tiempos fuertes se manejaban tocando con el arco hacia abajo, siempre. Y los tiempos débiles generalmente quedaban hacia arriba. Claro, esto es muy académico, no es que fuera literalmente exactamente de esta forma, pero todo el mundo sabía que tocar hacia abajo iba a permitir más un mayor sonido, un mayor acento, si eso es lo que se quería, ¿no? Ahora, en cuanto a la sutileza, el problema general que tenemos con cualquier instrumento de cuerda es el cambio de dirección de arco. Porque si ustedes se ponen a pensar, o sea, vamos caminando con el arco, para cambiar de dirección, cuando cambio de dirección, literalmente aunque sea muy rápido, tengo que pararlo y empezar a empujar el arco. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho para nosotros como instrumentistas para lograr que sea lo menos perceptible posible si queremos tocar una pieza muy elegante. Entonces, por ejemplo, entonces ahorita lo que traté es de que fuera una sola frase, que cantara para mí como chelista eso tiene que sonar como si estuviera usando un solo arco, ¿no? Esa sería la idea. Pero esto es difícil de controlar porque
implica que ustedes tengan un control muscular que desafortunadamente toma tiempo aprender. No es tan fácil. ¿No? Cualquiera de sus compañeros violinistas o chelistas o contrabajistas se los puede, básicamente. No sé si eso contesta tu pregunta, más o menos. Sí. Pero bueno, eso pasa con todos los instrumentos, ¿eh? No es nada más el cello, las cuerdas. Conforme ustedes van avanzando, se empieza a volver más sutil el control que tienen que tener para lograr determinados efectos o determinados ambientes. No sé cómo andamos. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Sí, algunas tonalidades más sencillas para componer. Bueno, en general, buena pregunta, interesante. Regresando un poco al periodo barroco, porque ahí parte todo. Las notas que tocan el cello, el violín, la viola, el contrabajo, son las notas que permiten tocar con relativa facilidad do mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque todas las cuerdas al aire lo permiten. Entonces, en general, cuando se inició esto, se pensaba que tocar en las tonalidades, podían ser mayores o menores, que tuvieran menos bemoles o sostenidos, era lo mejor, básicamente. Ahora, esto tiene una razón acústica, y la razón acústica tiene que ver también con los sistemas de afinación, que variaban, ese es el problema, había diferentes tipos de afinación. Y entonces, algunos sistemas de afinación favorecen más el uso de todos los semitonos, como es el sistema temperado. Pero el mid-tone, no. Ese favorece las terceras y las sextas, la afinación, pues. Y ahí es donde empezamos a tener problemas con las tonalidades de muchos sostenidos y muchos bemoles, básicamente. Ahora, ¿qué pasa actualmente? Ahorita ya el sistema está bastante bien establecido, ¿no? En general, los instrumentistas, cuerdistas sobre todo, como que tienen miedo de tocar algo en 7 bemoles. No es que sea tan difícil, lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Y lo que pasa es que si tengo 7 bemoles, ya no tengo ninguna cuerda de eso. O sea, porque los 7 bemoles tienen todos los bemoles. Entonces, bueno, podríamos decir que do podría ser una especie de re doble bemol, pero bueno, eso no me ayuda mucho. Pero, pues sí, es la verdad. Y la otra cuestión es que yo creo que a ustedes les pasa también. Si ustedes ven en el instrumento que toquen, si ustedes ven algo en do mayor, re mayor, la mayor, yo creo que están contentos, ¿no? Pero si ven algo con 7 bemoles o 7 sostenidos, ¿qué le pasa a este tipo? ¿No? Pero es una cuestión que tiene más que ver con la costumbre actualmente, ¿no? No es que no se pueda, ¿no? Pero en general, contestando tu pregunta, pues las tonalidades, yo diría que hasta las 4 sostenidos o bemoles, pues no son tanto problema, ¿no? Hay algunas en el cello que son más difíciles, por ejemplo, mi bemol es un poquito difícil, pero eso tiene que ver con con la forma de tocar el instrumento. Entonces, por ejemplo, mi bemol tenemos esto. Para tocar mi fa sol yo tengo que hacer esto, tengo que extender la mano. Y luego, aquí también. Entonces, esto es un poquito incómodo, pero vaya, una persona que haya estudiado bien lo puede hacer, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, a veces, no siempre, pero a veces la forma en la que está escrita la música determina la percepción de que tenemos de si está difícil o está fácil, ¿no? Entonces, si tú le presentas a alguien con 7 bemoles, pues te van a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Pero no porque no lo puedan hacer y a lo mejor ni siquiera porque esté tan difícil, sino es la falta de costumbre, no es otra cosa, ¿no? Es un poco como si a ustedes yo creo que ya no les tocó usar la letra manuscrita, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿A ti sí? ¿A los demás también? Bueno, no importa, pero el punto es que si ustedes ven letra manuscrita dicen, ¿qué pasa? O la letra del doctor que decían anteriormente. Pero bueno, pero no es que no se pueda, o sea, sí es posible escribes en cualquier tonalidad. Una cosa que les recomiendo a todos ustedes, que a mí me lo recomendó cuando yo tomé la clase de orquestación también, el que fue mi maestro me decía, háganse amigos de sus compañeros instrumentistas. No, es en serio. Y pregúntenles,
¿Tienen duda? Pregúntenles. Si ven que les está costando trabajo a ellos, es que probablemente hay problemas. Ahora, también hay otra parte de esto, para quienes están escribiendo. Porque no es lo mismo, como aquí la señorita puede atestar, que el maestro Carneiro le toque su obra, aquí lo toque un alumno, ¿no? Y no es por hablar mal de los alumnos, no. Simplemente que siempre hay que pensar para quién vamos a escribir. Si ustedes tienen acceso a Filarmónica de Berlín, perfecto, escriban casi lo que quieran, ¿no? Pero si no, tienen que acomodarse un poco a las posibilidades de lo que tienen, ¿no? Básicamente. ¿Me dejas darles un anuncio rápido? Sí, por favor. No sé si ustedes sepan, pero ahorita está de visita esta semana el maestro Joel Brown. Él es de la Universidad, University of Texas at Austin. Está dando un curso ahorita de contrabajo. Hoy en la tarde, me parece que en el Salón 302, pero si no pueden preguntar, va a dar una conferencia. Es gratuita, si gustan ir, yo se lo recomiendo. Después de la conferencia va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Y ustedes como compositores pues pueden preguntar. O sea, él es muy abierto y habla bastante bien el español. También les quería comentar, el viernes a las 5 de la tarde él toca un pequeño recital aquí en el EMA. ¿Cuándo? En el EMA. Este viernes. El viernes. Es A las 5. a las 5. Es gratuito también. Si quieren escuchar a un contrabajista de lo mejor, vaya, para que tengan una idea, él es egresado de Juilliard. Es muy buen contrabajista, muy buen contrabajista. Entonces, yo creo que valdría la pena que lo escucharan. Y si pueden venir a la conferencia, pues dense una vez. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que con eso terminamos. Bueno, pues ya me conocen, aquí nos vemos en la facultad. Si les puedo ayudar con algo, cuenten con eso. Yo les envié la